Una pavada para seguir pensando con Juri, el artículo ese de Haraway, Género para un diccionario marxista, es excelente, pero nos mapea hasta fin de los 80s. Y en realidad la conclusión es, bueno, mientras dejamos la clase afuera, en algún punto es, bueno, sin interseccionalidad nada es el final del artículo, ¿no? Es decir, no nos podemos quedar en la idea de género como identidad, las críticas que se le han hecho, el hecho de que el género siempre está racializado, la raza siempre está generalizada, como dice Harding, pero yo pensaba, lo que hay de ahí en adelante, me parece que es algo que le vendría bien un análisis del estilo de este libro, eh, y en ese sentido, algo que un poco esta idea de tecnociencia, de todos estos distintos ámbitos de la vida general que están mezclados en la producción científica, que es los científicos, lo humano, lo no humano, lo económico, la salud, la democracia, ¿no? Y yo creo que hay algo ahí que se podría también pensar en relación con el género hoy, y diría también lo institucional, educativo, también en términos de un ámbito que se ha vuelto ahora más un ámbito incorporado. Un comentario así al pasar, John Scott tiene en su libro del 2011, que se llama La fantasía de la historia feminista, una reflexión acerca de que al principio el feminismo había reclamado entrar a las universidades para producir conocimientos sobre la experiencia de las mujeres, el género, etc. Y ahora que están ahí, no saben si ganaron o no la batalla. O sea, y es una pregunta que es re interesante porque es como otro momento, ¿no? Hay un feminismo que está institucionalizado, un estilo de feminismo, ¿no? Hay así alianzas con el mercado. Me parece que, digo, como que hay una tarea ahí de este momento que me parece que, por supuesto, ese artículo es un antecedente. Habría que ver, me parece que Argentina es un epicentro para pensar estas cosas, con lo que tenemos en este momento de demanda de género por todos lados, que no se sabe para qué lo quieren, pero lo quieren, y los que lo dan porque lo están pidiendo, no porque lo quieran dar. Nadie quiere realmente atravesar las universidades con perspectiva de género, pero no pueden no hacerlo, ¿no? Entonces hay ahí algo como para pensar, pero bueno, nada, lo podemos seguir 3 años, era como un comentario. Una cosita nomás. A Haraway, o por lo menos en la obra de Haraway, es un problema pensarlo en términos de perspectiva de género, digo, porque no es un problema ideológico el género en Haraway, es un problema ontológico. Entonces no hay perspectiva, literalmente, en Haraway de género, digamos. Simplemente hay una disputa en cómo cuenta como hecho hombres y mujeres y el efecto político que eso tiene, digamos, y la articulación política que eso tiene. Entonces es como, y que me parece que eso es como bastante central porque es una versión, hay que decirlo así, por lo menos extraña de cómo lee ideología siendo marxista, digamos. ¿Sí? Es por lo menos, obviamente, althuseriana, digamos, obviamente pasada por un marxismo pasado por Althusser. Entonces digo, y ahí es como en Haraway también es importante notar esto, y eso me parece central, digo que no es un problema meramente de falta o de sobra de perspectivas de género, porque no es el problema para Haraway, digamos, o el problema, cómo lo solucionaría políticamente, es pensando cuál es la ontología que hace posible que eso siga produciéndose, cuál es el aparato de producción corporal con esas características que marcamos como perspectiva de género. Entonces digo, ahí hay también, o por lo menos me parece que es un aporte muy interesante de Haraway, cómo pensar los problemas políticos en el feminismo. Sí, si puedo agregar algo un poco en esta línea, me pareció muy interesante cómo aparece acá la crítica a Shapir y Schaffer de, bueno, mal dicho sería que le falta perspectiva de género, ¿no? al libro de ellos, ¿no? Pero en realidad está bien lo que dice Haraway, me gustó mucho, de que no se trata de que, bueno, no hablaron de las mujeres, ¿no? Esto que es algo que
a veces cuesta tanto hacer entender quienes damos clases sobre género, sobre feminismo, ¿no? De que género no es mujeres, ¿no? Género es una relación y esto que ella señala de que el género no es que no estaba porque no estaban las mujeres, sino que en la misma constitución de la ciencia moderna se estaba constituyendo una forma de masculinidad y feminidad, ¿no? Es intrínseca a la constitución de la ciencia la construcción de formas propias e impropias de masculinidad y feminidad. En donde en una parte que está muy bien dice, la modestia para las mujeres pasó más por el cuerpo y la modestia de los varones por la mente, que me pareció muy bueno, porque a veces cuando uno, a mí que me gusta la historia de la ciencia y la crítica feminista a la historia de la ciencia, a veces nos quedamos con esto, bueno, ¿quiénes fueron las científicas que fueron oídas? Bueno, ¿dónde están las científicas? Faltaron las científicas y bueno, y a veces se pierde de vista, ¿no? Esta cosa tan importante que fue cuando apareció el concepto de género que retomó el feminismo de la medicina, pero que está muy bien en Scott, de pensar al género como una relación y no como identidad, ¿no? Y eso me pareció que en el análisis de Haraway era impecable. Y una cosita más que quería, aprovecho, ya que estamos debatiendo, que me parece que hace mucho a la actualidad del pensamiento de Haraway, que era un poco lo que nos queríamos preguntar acá con el grupo. Bueno, ¿qué cosas nos puede decir este texto del 97 a nosotros ahora? Si bien todo lo que venimos discutiendo es súper actual, pero hay toda una parte cuando ella habla de los transgénicos y el miedo a los alimentos transgénicos que me pareció excelente para pensar cierto purismo que hay hoy en día en torno a lo natural, ¿no? Como esta sacralización de lo natural y el miedo a lo transgénico y el miedo al cruce entre seres, entre organismos, y que me pareció muy sugerente como ella lo vincula a la xenofobia y al deseo de unidad racial, ¿no? Como ahí me llamó mucho la atención y que es algo que por ahí yo pienso en cosas muy banales como posteos de Instagram, cosas en contra de los transgénicos, o yo en un momento daba clases de bioética para noruegos y les molestaba mucho la cuestión de los transgénicos, tenían un miedo tremendo que se iba a arruinar todo ahora que había alimentos transgénicos, no podían creer que se puedan comer un tomate con genes de, no sé, gusano o lo que es, no me acuerdo qué gen tiene. Pero esta cosa del miedo al cruce, como ella lo vincula también a la xenofobia y al racismo, me pareció excelente. Y también una cita que yo anoté en la página 154, que dice, no ayudarán nada, ni emocional, intelectual, moral, ni políticamente, a apelar a lo natural y a la pureza. Que me parece que hay cierto riesgo de caer en cierta pureza de lo natural en algunos discursos vinculados a lo ecológico hoy en día. No digo que todos, pero cosas que veo que de circulación en redes y eso que me parece que el libro de Haraway nos puede servir para prestar atención a esas cosas y demarcarnos un poco. Yo quería traer una pregunta para Emma y para Juli sobre, se lo he escuchado sobre todo a Emma insistir en esto de que, bueno, más allá de traer este libro y volviendo a la pregunta tuya, Mariela, sobre, bueno, lo que el libro nos sigue diciendo, mi pregunta correlativa a esta es, ¿en qué el libro se completa con el trabajo posterior de Haraway? Y pienso en esta alusión que hiciste, Emma, a las especies de compañía, ¿no? ¿En qué el libro probablemente envejeció? Más allá de todas las cosas en las que nos sigue resonando y decimos, la verdad que esto nos ayuda a pensar A, B, C,
¿en qué ustedes creen que el libro, digo, pensando en el mismo trabajo de Haraway, que en qué aspecto Haraway se corrige o se... Hay una cosa muy concreta que es Oncorrata, que finalmente es como que se entra en desuso, ¿no? Digamos, eso es como súper concreto. También hacer historia de la tecnología y en un mundo tan acelerado supone que pase esto, ¿no? Como que lo que era nuevo hace 5 minutos, a los 2 días ya... Un poco lo que le pasa a la ciencia ficción, ¿no? Que los futuros que se imagina quedan viejos enseguida. En ese sentido hay algunas cosas de ese estilo. El proyecto Genoma Humano se completó, eso también lo podemos decir, se completó, brindó información, pero también no brindó información, porque obviamente el genoma es solo una parte, el fenotipo es casi lo más importante, entonces hay ahora otros proyectos de mapeos de fenotipo, etcétera, etcétera. Por ahí esas dos cosas como muy del momento de publicación, ¿no? Después yo creo que ella va en realidad, sus intereses van un poco juntos, encuentra esta palabra nueva, que en vez de semiótico material habla de naturoculturas, y de repente la preocupación ecológica parece más evidente, aunque una podría decir que también ya estaba. Y yo diría que profundiza esta ontología relacional, va cambiando los términos, yo creo que ella también va haciendo lo que le va interesando, ¿no? Digo, en este sentido me parece que es bastante honesta y bueno, deja de encontrar útiles, o como ella misma dice, una mujer de 50 y pico de años, blanca, pero académica, no puede luchar contra la industria informática, ¿no? Entonces, bueno, un poco no pudimos reapropiarnos de la informática para la liberación. Digo, un poco ese diagnóstico está hecho, me parece, y la preocupación ecológica se pone más... Me parece que se vuelve más interesante para ella, la historia coevolutiva, la idea de especies compañeras, el problema del antropoceno, creo que van cambiando. Pero bueno, en cuanto a obsoleto, me parece que sí están estas cuestiones muy concretas. Después, en general, me parece que sigue estando bastante bien el libro. Yo agregaría algo del orden de lo conceptual, que hay un texto entre medio de especies compañeras y testigo modesto, que es el Reader, el Haraway Reader, donde hay un capítulo, si mal no recuerdo, el capítulo 6 o 8 por ahí, donde precisamente lo que hace es esto, explicar del cyborg a especies en compañía, digo, por qué hace esa... Y el cambio conceptual es que el cyborg todavía tiene, para mí, digo, y es una lectura, yo creo que uno podría rastrearlo como lo piensa Haraway, todavía tiene un sesgo liberal moderno, enorme, que no lo tiene la figura de las especies en compañía. Digo, que no podemos deshacernos incluso de la relación de las especies en compañía. No podemos decir, bueno, me saco los cyborg como si estuviéramos en Star Trek, digamos. No sé si alguna vez vieron esa serie, pero es una metáfora que suele usar mucho. Bueno, me saco las partes mecánicas del cuerpo y entonces está todo bien. Y Haraway quiere insistir precisamente en esa ontología relacional donde no es posible ni llegar sin la relación ni irse de la relación. Entonces, digo, insistir en esa idea necesita otra figura. El cyborg queda en ese sentido, como bien lo dice ahí en Manifiesto de Especie en Compañía, en la introducción, casi como una hermanita menor, perdón. Es como, bueno, algo que se me ocurrió para cierto contexto muy específico, muy chiquito. Entonces, y las especies en compañía les sirven para todo el proyecto, digamos, de pensamiento que tiene Haraway. Digo, les sirve en otro sentido conceptualmente y de ahí ese cambio. Incluso hasta en ese mismo texto reniega un poco, pero no reniega, reniega los cyborg, pero no reniega sino porque como que tiene esa sensación ahí lo cuenta en el Haraway Reader, en ese capítulo del cyborg a las especies de compañía,
que quizás le di demasiada letra a el postestructuralismo. Reniega en ese sentido. Reniega en el sentido de decir, mira, lo que yo quería pensar es cómo se hacen hechos en nuestra contemporaneidad tecnocientífica, digamos. Lo que yo quería pensar es que ese modelo moderno de sesgo cristiano